Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Peter Babjak, director de El Informe Auschwitz, película que llega a los cines esta semana y que da a conocer la proeza de dos grandes héroes que lograron escapar de Auschwitz y dar a conocer un informe sobre la situación del campo. Peter, muchísimas gracias por atendernos. Thank you. Ahora antes de comenzar con esta entrevista, vamos a ver el tráiler de la película para que todos ustedes puedan acercarse un poco más al filme. ¿Eslovaco? Nombre. Alfred Wetzler. Shalom, judíos. La primera regla, olvidad vuestros nombres. Los números sí son exactos, inequívocos. Bienvenidos a Auschwitz. ¡Vamos, moveos! ¡Alto! Prisionero 112240. 3012 personas cada día. Tienes que entregarles estas pruebas a unas personas muy importantes. ¡Vamos, vamos! No podemos esperar más. Sí, lo haremos mañana. Todo está listo. Mi comandante, falta un prisionero del Barracón 9. Cuando ves a millones de personas muriendo, ¡No, por favor! puedes mirar hacia otro lado. O arriesgar tu vida y contárselo al mundo entero. Si lo que queréis es que esto llegue a alguien importante, debéis convencer a Warren. Conocemos esta carga. La hemos llevado con nosotros todo el camino hasta aquí. Y ahora lo importante es saber qué piensa hacer al respecto. Y bien, ahora queremos formular la primera pregunta. Peter, ¿cómo y cuándo llegó por primera vez la historia del informe de Rudolf Verbrugge y Alfred Wetzler a sus manos? ¿Cómo y en qué momento llegó? Peter leyó el libro de Wetzler hace mucho tiempo, cuando se publicó en Eslovaquia, y conocía desde hacía tiempo la historia, pero tiempo después, cuando ya el extremismo empezó a tener mayor aceptación entre la población en Eslovaquia y en otros países, tomó la decisión de convertir este libro en una película. ¿Cómo se documentó, más allá del libro, cómo se documentó para la realización de la película? ¿Cómo ha sido este proceso de documentación para que, entiendo, la película tuviera la mayor proximidad a la realidad posible? Bueno, pues en primer lugar se basó en el libro de Wetzler, no solo el de Wetzler, sino también el de otras muchas personas que estuvieron en Auschwitz. También cabe mencionar diferentes reuniones que tuvieron, reuniones, entrevistas con los supervivientes, y han visto muchos vídeos también en YouTube que hay de supervivientes de Auschwitz. Y luego, por último, realizaron varias visitas a Auschwitz y a Birkenau, y ahí, bueno, pues hablaron con investigadores, con historiadores, con guías, que les hablaron realmente de cómo funcionaban los campos, de cómo era el sistema, de cuál era el funcionamiento realmente día a día en ese lugar. También me gustaría preguntarle por su país, la historia de estos dos héroes en su país, en Eslovaquia. ¿Cómo son vistos ellos? Es decir, ¿hay un conocimiento por parte de la población de estas dos figuras y de la labor que hicieron? ¿Cómo se les ve? Bueno, durante muchos años la historia de estos dos héroes no fue conocida en el país, y esto se debe a que tanto, bueno, el régimen comunista socialista que ha habido durante muchos años, en este caso en Checoslovaquia, no quería hablar de esta historia, no quería mostrar a estos judíos como héroes, ni tampoco como protagonistas, víctimas de los campos de
concentración. Así que en ese sentido la narrativa oficial, por así decirlo, hablaba más bien de a lo mejor prisioneros comunistas que acabaron en estos campos. Así que entre la población no se conocía esta historia, y también por otro lado habría que añadir el hecho de que Urba huyó años después a Canadá, y esto añadía más énfasis en que no se supiera esta historia. Así que por eso es tan importante esta película, es importante a día de hoy para que la población en el país conozca la historia de estos dos héroes. Me gustaría saber, es verdad que el espectador tiene un margen bastante amplio para poder cada uno ver cómo eran estos dos personajes, cómo fueron Alfred y Rudolf, pero a mí me gustaría saber si tuviste alguna intención a la hora de presentarles, es decir, cómo has querido mostrar al público a estos dos personajes como héroes, como supervivientes. Bueno, en este sentido siempre hay... podemos mencionar el trabajo de cualquier director de película y también el trabajo que realizan los actores a la hora de retratar a personajes reales y hacer que estos personajes evolucionen en cierto modo. Así que hay cierta licencia artística, pero por otro lado no podemos olvidar que esta historia está basada en hechos reales y que incluso teniendo en cuenta este trabajo tanto del director como de los actores, para nosotros ha sido muy importante basarnos en recursos de todo tipo para poder dar una imagen lo más fiel posible a cómo fueron realmente estas dos personas. En la parte final de la película y especialmente en el audio que se incorpora durante los títulos de crédito, pareciera que nos quieres, Peter, hacer llegar un mensaje de actualidad. ¿Qué crees qué enseñanza crees que nos deja el informe Auschwitz para nuestros días, para hoy? Bueno, el mensaje principal es que deberíamos tratar de hacer todo lo posible para no repetir los errores que se cometieron en el pasado, que se cometieron en los años 30 durante el auge del nazismo y del fascismo. Ese es el mensaje principal, volver a hacer todo lo posible para que esto no se repita. Y ya para terminar, la película nos recuerda que los medios de comunicación en aquel momento tuvieron que edulcorar el informe de Rudolf y de Alfred porque tenían miedo de que no resultara creíble. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la historia de este informe Auschwitz? Quizá sería esa parte, digamos, que quedaría después de la película para que la audiencia también lo pueda conocer. Bueno, realmente no solo fueron los medios, digamos que en aquel entonces la situación política era muy compleja y se añadieron distintos hechos que tuvieron lugar en aquella época y bueno, realmente el resumen sería que nadie encontró la valentía para poder publicar este informe tal cual era, ¿no? Había mucho miedo pensando que la población, si leía aquello tal cual estaba escrito, no lo iba a creer y iba a entrar en estado de shock. Así que bueno, eso es un poco la explicación. Con respecto a la situación actual, también se podría añadir que es importante tenerlo en cuenta porque las redes sociales hoy en día y cómo funcionan y el auge de las fake news es un hecho que hay que tener en cuenta y que nos sirve también para extraer lecciones en este sentido. Muy bien, pues Peter Bajak, director del informe Auschwitz, muchísimas gracias por la entrevista y por acompañarnos hoy. Mucha suerte con la película y con las posibles nominaciones y premios que pueda recibir en estos días. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much.